Ok, vamos a continuar con la clasificación del dibujo. Vamos a continuar con este tema, que es de la unidad 2 del mismo nombre, clasificación del dibujo. Vamos a ver los tipos y especialmente el dibujo artístico y el dibujo técnico. Empezamos por el dibujo artístico. Según el Instituto Peruano de Publicidad, el dibujo artístico es el tipo de dibujo que esconde entre sus trazos los sentimientos de los artistas que los dibujan. Este tipo de dibujo representa objetos o escenas desde la perspectiva del artista. En el dibujo artístico se limitan los contornos y formas por medio de líneas y puede reunir todas las características del dibujo que el artista desee. Pues aquí el artista va a tratar de eh, representar gráficamente alguna idea, algún pensamiento o simplemente eh, copiar o más bien dibujar algunos de los objetos que ve en su vida diaria. Estos objetos pueden ser simples, otros más complejos, pero dependerá del tipo de dibujo artístico del que estemos hablando. Para entender esto, pues les voy a contar un poquito más de los tipos de dibujo que existen. Hablando dentro de la clasificación del dibujo artístico, primero encontramos el dibujo artístico básico. Este tipo de dibujo es ideal para iniciar ya que se trata de un dibujo artístico fácil, en los cuales se emplean técnicas sencillas como dibujo a mano alzada, trazos, composición, medidas y proporciones. Pues aquí puedes dibujar cualquier cosa que sea a simple vista fácil de hacer. Aquí nada más se cuida la proporción de las líneas, su forma, y esto pues se realiza especialmente cuando vas aprendiendo a dibujar. Seguimos con otro tipo de dibujo artístico que es el retrato. Se trata de la representación fiel y realista de personas. En este tipo de dibujo se pretende reflejar con gran detalle los rasgos distintivos del retratado. Se suele utilizar técnicas a base de lápiz, carboncillo, tinta, crayones e incluso actualmente se utilizan programas o herramientas digitales. En este caso, cuando se hace a mano es un dibujo tradicional y cuando ya es hecho con ayuda de algún software, pues ya es un dibujo digital. Y aún así, no importa si se hace a mano o a ayuda de herramientas digitales, sigue siendo un retrato, ya que pues dentro del dibujo se va a tratar de plasmar todos los rasgos faciales de una persona. Y aquí el artista deberá utilizar los mismos elementos del dibujo para reflejar un estado de ánimo o personalidad en el retrato. Seguimos con la naturaleza muerta. Estos tipos de dibujos se enfocan en tomar objetos naturales o hechos por el hombre y colocarlos en un espacio determinado para posteriormente ser dibujados. Aquí tenemos un ejemplo, es un clásico, un tazón de frutas. Aquí el dibujante pues va a tratar de plasmar todos los elementos que ve. Puede ponerle sombras para hacerlo un poco más detallado. Seguimos con otro tipo de dibujo artístico que es la caricatura. Este es un tipo de dibujo llamativo, ya que al igual que el retrato, la caricatura busca reflejar los rasgos característicos del retratado. Sin embargo, los exagera o minimiza, para generar sentimientos que van desde lo cómico hasta lo terrorífico. Y aquí tenemos un ejemplo de una caricatura. Estas pues suelen encontrarse más como a una crítica hacia políticos y lo podemos encontrar en periódicos, en las caricaturas, retratando, no sé, alguna
jocosa, alguna sátira, pues mayormente se hace hacia los políticos. Seguimos con otro tipo de dibujo artístico, que es la ilustración. Este es el tipo de dibujo artístico que se utiliza mayormente para ilustrar los textos. Sirve como un complemento que ayuda a entender o acompañar lo escrito y ayuda a los lectores a entender la información, esta vez de forma visual. Pues en este tipo de dibujo lo encontramos más en libros cuando los niños están empezando a leer. También pues sirven para mostrar alguna escena de algún libro que cuente alguna historia y de esta manera entender más a lo que se refiere el texto. Pero no solamente se utiliza en libros para niños pequeños, también se utiliza en libros para estudiar. Y el uso más común es el dibujo en las ilustraciones científicas, que son conocidas como diagramas, para comunicar conceptos complejos de una manera fácil de comprender. Y estos pues se pueden ver en, no sé, en libros que hablen sobre mecánica, estructuras eléctricas, anatomía y todos los elementos anatómicos que conforman al cuerpo, como lo vemos en el ejemplo. Siguiendo está el hiperrealismo. El dibujo artístico hiperrealista consiste en realismo exagerado, es decir, es sumamente detallado, y para lograr este tipo de dibujo el artista suele tomar como referencia una fotografía en la cual logra identificar los más mínimos detalles para producirlos en su obra de manera exagerada. Y aquí pues sí, es como un retrato, pero esta vez de forma mucho más detallada, y se puede ayudar de la pintura o coloreando el retrato. Siguiendo están los cómics, que se trata de una serie de gráficos que narran partes de una historia. Estos pueden ser desde viñetas humorísticas hasta tomos masivos y detallados de entre muchos géneros como romance, drama, ciencia ficción y acción. Bueno, creo que ya todos conocemos los cómics. Y pues un ejemplo muy común son los cómics en los que se basaron todas las películas de Marvel. Continuando, tenemos al graffiti, que este es uno de los tipos de dibujo que se hace con pinturas de aerosol y por lo general en espacios públicos para que llamen la atención. Suelen reflejar las actitudes de los artistas en la sociedad en la que viven. Y bueno, en este no se puede decir mucho, ya que hay opiniones divididas, ya que algunos piensan que no se debe de considerar como dibujo, ya que suele ser un acto vandálico. Continuamos con el dibujo técnico. Esta es otra clasificación y es un tipo de dibujo propio del área industrial. Esta forma de dibujo es utilizada para comunicar detalles e ideas con trasfondo tecnológico de uno o varios objetos. El primero y el más común que vemos es el dibujo arquitectónico. Sirven para las construcciones en general, es una representación gráfica de cómo luce o lucirá el lugar que se construirá, así como las secciones, fachadas, columnas y detalles que lo constituyen. En este dibujo se utilizan especialmente los tipos de líneas que vimos en la clase pasada, de los elementos que conforman un dibujo. En este tipo de dibujos pues se utilizan las líneas continuas, discontinuas, gruesas o finas, y cada una de ellas indican alguna parte de una construcción. Una línea continua puede significar una pared,
una línea discontinua, una ventana. Y aquí no se utilizan más otras técnicas, más que puramente líneas y formas geométricas. Tenemos en el dibujo técnico el dibujo topográfico, que muestra todos los elementos que existen en un lugar determinado, por ejemplo, edificios, cercas, caminos, ríos, lagos, bosques, así como elevaciones y llanuras. Continuamos con el dibujo urbanístico. Este tiene similitudes al anterior, con la diferencia que al dibujo urbanístico es su enfoque en los elementos que conforman una ciudad, como jardines, calles, avenidas, edificios, parques o zonas recreativas. Estos pues se pueden encontrar como en un mapa. El dibujo mecánico. Este también es parte del dibujo técnico, que se utiliza en máquinas industriales, vehículos, grúas, barcos, aviones, motos, y que se emplea para entender el mecanismo de una máquina, así como las piezas que lo conforman y cómo éstas interactúan entre sí. Bueno, aquí el texto creo que está fácil de comprender. Nos va a representar todos los elementos que van a conformar alguna máquina. Por ejemplo, un carro va a ir desde el motor, el cableado, el tanque de gasolina, puertas, eh, y cómo va a funcionar o cómo van a interactuar entre sí todos estos elementos. Continuamos, tenemos al dibujo eléctrico. Pues este se utiliza para... sí. Tenemos al dibujo eléctrico. Este pues se utiliza en lugares para instalación eléctrica y está relacionado a su control o manejo. Tenemos al dibujo geológico, que es un tipo de dibujo técnico que ayuda a identificar las capas de la Tierra para la ubicación de los metales para su extracción. Otra clasificación que existe es el dibujo geométrico. Como lo dice su nombre, se refiere a aquel tipo de dibujo que se desarrolla siguiendo las reglas de la geometría. Para hacer un dibujo geométrico, este debe ser representado mediante figuras planas o trazos elementales, como los cuadrados, círculos y triángulos. Y por último tenemos al boceto. Este no entra en ninguna clasificación, pero es utilizado para eh, formar una idea antes de hacer un dibujo. Bozo, esquema, borrador o ensayo de un proyecto visual que permite caracterizar los rasgos y elementos esenciales de la obra futura. Como vemos, hay líneas que tienen o hacen la forma, pero no están completamente detalladas. Eso solo es para intentar darle la forma a la figura para después hacerle los detalles. Ok, amigos, pues continuando un poquito a explicarle de el dibujo técnico, uno de los más comunes, como ya lo mencioné en la presentación, es el dibujo arquitectónico. Pues aquí se va a representar cómo va a quedar alguna casa, algún edificio, sus cuartos, su baño, su cocina, si va a tener patio, estacionamiento. Y bueno, como les dije, aquí se utiliza principalmente las líneas. Lo podemos ver, tiene líneas, algunas son punteadas, tiene formas que representan la mesa, la cocina, la estufa, las camas, algunos muebles. Y bueno, explicándoles de forma rápida, la línea gruesa van a ser símbolos de soldaduras, líneas de limitación o contornos.
Aquí lo vemos. Las líneas gruesas pues van a ser las que van a representar las paredes. La línea estrecha o delgada pues va a representar las cotas. Las cotas son todas las líneas que sirven de guía para ver la medición de las estructuras que van a conformar la casa. Por ejemplo, aquí vemos algunas cotas. Y las medidas van a estar a escala. Aquí vemos otra cota que va desde aquí todo hasta acá. Y algunas líneas punteadas o líneas en trazos o discontinuas van a ser van a representar alguna entrada, como son las puertas. En un dibujo mecánico pues van a representar sí, líneas guía. En este caso, como es un plano arquitectónico, va a representar entradas. Y aquí vemos que es la entrada, una puerta hacia donde va a girar. De aquí va a girar hacia acá y hacia acá. Y bueno, esto es lo que sería más o menos un dibujo arquitectónico. No es, este es uno que hice, no está tan detallado, ya que yo no me dedico a la construcción. Es un ejemplo. Estos planos son más detallados y tienen muchas mediciones y lo realizan expertos, ya que ellos saben estructuras como columnas en donde deben de ir para soportar el peso y se van a representar en este tipo de dibujo, que esto es un plano. Ahora vamos a continuar con un dibujo a mano alzada. Ustedes pueden tomar cualquier objeto de su entorno y tratar de plasmarlo. Yo les recomiendo que hagan estos ejercicios también en sus casas. Van a tomar algún objeto que vean, que sea fácil, que sea una figura fácil, y lo van a intentar dibujar, así como yo tomé un atomizador de agua y lo voy a intentar dibujar. Esta es una combinación de un dibujo artístico básico y de naturaleza muerta, donde vamos a observar el objeto y vamos a intentar dibujarlo. No importa si te queda chuecas las líneas, lo importante es que vayas aprendiendo a mejorar tu pulso, a aplicar diferente presión al lápiz y a empezar eh, a sombrear tus dibujos. Con el tiempo vas a mejorar un poco en los trazos, en la presión y en las porciones con las que haces tu dibujo. Aquí pues yo utilicé un lápiz escolar que todos tenemos en casa. Ustedes pueden hacer lo mismo. Y bueno, ya en el próximo video les voy a enseñar los diferentes tipos de materiales que podemos utilizar para el dibujo. Me voy a enfocar un poquito más en los diferentes tipos de lápices, porque son materiales fácil de conseguir y no tienen un costo tan elevado. Vamos a ver algunas técnicas y algunos ejercicios que nos van a servir para mejorar.